Bueno, hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra podcast de la Escuela de Ventas, donde saben que nos damos encuentro para hablar de lo que más nos gusta, ventas. Y el día de hoy traigo un invitado y un tema supremamente especial. Para mí es uno de los que más me apasiona. Hoy estamos aquí con Luis Felipe Barrientos. Pipe, saluda por allá. Ya les voy a contar quién es este personaje tan espectacular que tenemos el día de hoy. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues imagínense que lo que hemos visto en nuestros entrenamientos es que una de las cosas que más les cuesta a mis queridísimos colegas vendedores es ir a presentar su propuesta, su portafolio o hacer su discurso comercial de una manera diferenciadora. Y esto es tan importante porque esa presentación es la que nos va a hacer la diferencia de cara al cliente para que nos prefiera a nosotros y no a la competencia. Pero aquí digamos que hay otro tema importante y es que muchas veces lo que pasa con este discurso es que uno, no sabemos cómo hacerlo de una manera distinta, dos, no sabemos cómo conectar con ese cliente y tres, no sabemos cómo diferenciarnos y terminamos diciendo lo mismo que la competencia y por lo tanto aquí el cliente termina decidiendo desde lo más fácil, porque si me estás ofreciendo lo mismo que la competencia, pues yo me voy por lo más barato, ¿cierto? Porque no veo diferencia alguna. Pero no se preocupen porque vamos a tener la solución en este episodio de hoy que hemos llamado presentaciones poderosas, cómo lograr un sí en menos tiempo. Y para esto hemos traído al mejor de los mejores, que es Luis Felipe Barrientos, que ya les voy a contar quién es este personaje que tiene el día de hoy. Antes de contarles, quiero decirles que yo tuve la oportunidad de participar en Mito para prepararme y certificarme como conferencista internacional de los speakers invitados para guiarnos en este camino. Y fue para mí uno de los temas que más me atrapó, Barry, porque nos enseñaste muchas estrategias para poder diferenciarnos en esa presentación comercial que muchas veces hacemos. Así que estoy feliz que estés aquí, Barry. ¿Quién es este personaje que les traigo acá? Bueno, Luis Felipe es un experto en storytelling, es un formador de speakers, me incluyo, reconocido por su habilidad única para cautivar con sus historias. Es conferencista TEDx y con una experiencia internacional en países como Alemania, Estados Unidos, México. Ha trabajado en grandes empresas liderando proyectos de innovación. Ha sido vicepresidente en Impulsa Colombia y CEO de Starter Company. Tiene un máster en diseño de interiores y Luis Felipe combina su creatividad con su talento para enseñar a otros a contar historias poderosas, que es muy importante en ventas. Es decir, para mí es un verdadero maestro que inspira a través de las palabras. Barry, bienvenido. Clau, muchas gracias por esta invitación tan maravillosa. Feliz de estar aquí contigo y debo decir de entrada que la admiración es mutua. Tu libro me encantó, pero más allá del libro es verte a ti como ser humano, con tu energía y cómo conectas. De verdad que también te considero una gran maestra y me inspira mucho todo lo que enseñas en el mundo de las ventas, de verdad. Así que qué honor estar aquí contigo en este podcast. Lo vamos a disfrutar mucho. Estoy segurísima que sí. Y como sé todo el contenido que nos va a compartir Barry, así que los invito a que tengan papel y lápiz a la mano para que tomen nota. Y bueno, los que todavía no nos siguen en este podcast, que este sea un muy buen momento para que nos guarden, prendan la campanita de notificación para que estén al tanto de todos los episodios que tenemos, incluido este que sé que va a ser un hit. Entonces, Barry, vamos a empezar con esta conversación. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué la mayoría de los vendedores comunican de la misma manera su propuesta? Y si consideras que es así, ¿por qué crees que esto es un problema y qué impacto tiene sobre el cliente? Me encanta la pregunta. Bueno, yo creo que la razón de por qué muchos vendedores repiten el mismo discurso es porque es un discurso heredado. Generalmente las compañías te entregan un ABC de cómo hacer la venta, el brochure, el discurso que tienes que dar. Y yo creo que ahí hay un tema que hay que adaptar y es que la narrativa se adapta a la audiencia. Es decir, cada cliente es una nueva aventura para contar una historia. Entonces, este discurso hay que centrarlo en el cliente. Él es el protagonista y no el producto. Es decir, con quien estás conversando. Dice Bobette Boster, una escritora muy famosa que hace guiones para Pixar y para DreamWorks y para otros, digamos, películas de Hollywood. Dice que una buena historia no se trata de lo que vendes, sino de cómo puedes ayudar a las personas a ver su vida de manera diferente. Entonces, si los vendedores comprenden que cada cliente es un héroe de su propia historia, lo que tienen que ayudarlos es a buscar a superar un conflicto. En este caso, un conflicto es el problema.
o necesidad. Dicen que si no hay conflicto no hay historia, así que ese es el reto que tenemos. Y lo importante es generar un mensaje que le genere resonancia en el otro. Hay un personaje llamado Joseph Campbell que escribe un libro llamado El héroe de las mil caras, donde investigó los héroes de la humanidad en diferentes culturas y llegó a una teoría llamada la teoría del viaje del héroe. Y este hombre dice que el héroe comienza en un lugar familiar, recibe un llamado a la aventura y del mismo modo un cliente necesita de esa historia, de pasar de un lugar conocido a un lugar desconocido, donde se genera la transformación de este héroe. Entonces la misión de un comercial es acompañar a su cliente de la mano a que pase de un mundo conocido a un mundo desconocido. Es el mundo donde el problema es lo más importante. No solo el producto, sino también cómo lo generas ese engagement. ¿Yo qué he aprendido frente a esa pregunta que me haces? Pues que se requiere creatividad. ¿Sí? No se trata de contar solo lo que nos están diciendo, oye, esta es la historia que tenemos que contar, perfecto, pero hay que matizarla. ¿Matizarla cómo? Con nuestro estilo personal, con nuestra manera de conectar con el otro, con nuestras propias metáforas, y es ahí donde se genera esa verdadera conexión. Entonces, es una invitación a que estemos despiertos y activos a la hora de contar historias. Ahí va mi mejor respuesta. Barry, me encanta esto y digamos que tú hablas muchísimo de, bueno, cómo a través de historias hacer que el cliente obviamente se sienta un héroe donde va a pasar de una situación a otra. Digamos que eso resume gran parte de lo que yo sé que vamos a profundizar a continuación. Pero para eso, digamos que también te he escuchado muchas veces hablar de conexión. De hecho, parte de lo que también hablamos en nuestros entrenamientos es usted cómo capta la atención de ese cliente y para captar usted tiene que conectar. Entonces, cuando hablamos de eso de conexión versus información, que yo creo que se tiende a confundir, pensamos que uno recitar la parte técnica de mi oferta, qué se va a hacer, pensamos que eso es suficiente que para que el cliente tenga como los insumos para decidir. Entonces, lo que yo te diría es, ¿por qué piensas que no es suficiente con la información y cómo puede cambiarse para uno realmente lograr esa conexión con el cliente, que yo sé que es fundamental para persuadirlo a lo que nosotros les decimos? Y es, tú quieres pasar de este lugar A a este lugar B con mi solución, pero yo cómo lo engancho, cómo lo conecto. Me encanta. Pues yo creo que un error de la comunicación comercial es confundir la información con la conexión emocional, ¿sí? Y al final del día, dice Jerome Brunner, un escritor que tiene un libro llamado La fábrica de las historias, y es que una historia se recuerda 22 veces más que cualquier medio de comunicación. De manera que la información es parte de la historia, pero lo más importante es la conexión emocional. Entonces, la conexión tiene que ver cuando generamos ese intercambio de energía, ¿no? A veces vamos a estas reuniones con libretos y hay que ir también con la conexión genuina. ¿Qué ser humano tengo al frente? ¿Cómo le voy a pasar el mensaje? Contar historias se trata de eso. Se trata de estar en conexión vital en la aquí y el ahora. Entonces, ahí es donde está el tema. La información es parte del cuento. Voy a resumírtelo con algo que nos enseñó Aristóteles hace 2000 años. Aristóteles nos regaló 3 palabras poderosas: el ethos, patos y logos. El ethos es la credibilidad y confianza del narrador. ¿Con qué energía llega a conversar? Y para eso, pues, tiene que hacer un intercambio de energía, conocer a su cliente, qué siente, qué piensa, generar ese rapport, esa conexión emocional inicial de entender en qué está el cliente y qué necesita, ¿no? Segundo, las emociones. Aristóteles lo llamaba el patos. Cuando contamos historias pasamos emociones, pasamos energía, y eso sí que conecta, porque las ventas al final son un acto de emoción. Uno solo compra un producto, un servicio, uno compra también la emoción detrás de esta historia. Y lo tercero, el logos, los hechos y datos, la información. Y aquí es donde técnicamente uno tiene que hablar de las reasons to believe o los proof facts, las razones para creer en esto. Esto también es muy importante, de acuerdo. Pero si esto todo lo amarra en una historia, entendiendo cómo pasamos de un punto A a un punto B, ahí es donde se da la verdadera conexión. Entonces, básicamente la información es parte de la cadena, pero también es como la actitud con la que cuentas la historia. Ahí está como la forma de conectar esas dos palabras. Bueno, yo no sé los que estén viendo y escuchando este podcast, pero es de verdad que inevitable uno dejarse envolver por la manera en que Barry va contando su historia. Me encanta, es envolvente. Y esto es lo que queremos que logren los vendedores, y es cómo la información, si analizamos un poco aquí, qué pena Barry, te voy a coger aquí de ejemplo, él nos está dando conceptos claros, y de hecho me encanta porque él habla mucho desde, bueno, esto no lo dijo este autor, o sea, se nota que viene de una base, pero miren cómo nos va envolviendo a través de una narrativa para entregarnos la solución de lo que deberíamos hacer realmente. Y algo que yo hablo muchísimo también en los entrenamientos es que
Sí, lo que tú decías ahorita, los seres humanos desde pequeños aprendemos a partir de historias. Yo les digo, ¿quién de ustedes, obviamente ya hay que empezar a replantear el ejemplo aquí con los millennials, es quién de ustedes recuerda la historia de Caperucita Roja? A los que nos tocó, entonces todos, ay, todos mismo levantan la mano, o sea, yo creo que no hay ninguno, excepto estos millennials y centenias que ya uno empieza a ver que ya no levantan tanto la mano, empiezan a levantar la mano así, yo, pues claro, quién no creció con Caperucita Roja? Bueno, ¿y quién en su historia académica le tocó interactuar también con el álgebra de Baldor? Todos levantan la mano. Y bueno, ¿quién recuerda la página 56 del álgebra de Baldor? Pues obviamente todos se miran, pero si uno les pregunta, ¿quién recuerda de qué trataba la historia de Caperucita? Entonces, claro, nuestro cerebro, como desde pequeños, ha estado, digamos, estimulado por historias y uno aprende una enseñanza que le querían dejar a través de una historia, pues digamos que eso es lo mismo que yo pienso que se acoge a lo que queremos aplicar en las ventas, y es usted cómo logra a través de una historia donde el cerebro ya está familiarizado a aprender a través de historias, decirle que hay una situación donde está Caperucita, donde está el lobo, y que usted es el que le va a ayudar a solucionar esta situación de Caperucita. Más o menos eso es como lo que uno dice es, mejor dicho, use la narrativa y la oratoria para interactuar con su cliente, no solo desde la información, sino desde la conexión. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos por ahí? Perfecto, mi querida Clau. Excelente. Bueno, Mari, otra pregunta, y es que, bueno, aquí hemos usado el tema de la palabra storytelling, hemos hablado, bueno, no hemos mencionado por acá copywriting, pero fórmulas de persuasión, que sobre todo mis hermosos vendedores, digamos que sé que uno que otro lo ha escuchado, pero no lo tienen tan claro. ¿Cómo podrías tú en tus palabras como aterrizarnos un poquito más qué es storytelling, qué es copywriting y por qué es tan importante que alguien que está hoy en un cargo comercial, que yo diría que todos los cargos, pues digamos, tienen un impacto con esto, pero ventas para mí es totalmente fundamental? ¿Por qué consideras tú desde tu experiencia que los que están en áreas comerciales de cara al cliente en el back o en el front deberían también desarrollar esta habilidad? Me encanta. La persuasión es una palabra muy poderosa. Hay muchas fórmulas de persuasión, ¿sí? La primera, hay una que se llama AIDA. AIDA significa atención, que es el primer arranque de cualquier historia. Genera atención, el poder de la primera frase. Segundo, la segunda palabra de AIDA es interés. Genera interés en lo que le vas a contar. ¿Qué información reveladora le vas a dar? ¿Desde qué orilla vas a contar esta historia? Tercero, genera el deseo. Y en el deseo es cuando uno cuenta, venga, le cuento el producto que tengo y cómo yo resuelvo este problema. Y venga, le cuento las razones para que me crea. Y lo cuarto y lo más importante, la A de acción. Ahí está AIDA. Entonces es una técnica de persuasión muy bonita que tiene una estructura narrativa, sin duda alguna. Y en el contexto de ventas, pues esto ayuda a pasar de un estado inicial, un estado de atención, a un estado deseado, que es cuando ya se genera la acción. Entonces, pues ahí es donde está el poder de la persuasión. Pero para mí hay otro elemento más allá de la narrativa. El storytelling es el arte de contar historias, pero también en manos de quién vamos a contar esa historia. Es la energía que pasas, la conexión, cómo miras a los ojos, el manejo de tu voz, la presencia con el cliente. No es solo la palabra, es el manejo de nuestra voz, es nuestra presencia, es nuestras manos acompañando la historia. Eso forma parte de todos los procesos de persuasión. Entonces, al final, se trata de presentar una situación, un problema de una manera emocional, porque al finalmente las narrativas son eso, son emociones. Y si uno se conecta con la emoción del otro, en ese intercambio pasan cosas increíbles. Entonces, fórmulas de persuasión hay muchas. Para mí lo más importante es entender que se necesita de la palabra, de la voz y del cuerpo en presencia, en conexión con el otro. Y eso es lo que genera ese intercambio de energía. Es que contar historias es cambiar energía, es sintonizarse con el otro y cómo está y cómo yo le llego con la información de una manera óptima. Ahí está como el tema. Y sobre todo gozársela, porque al final es un acto creativo contar una historia. Barry, ¿qué diferencia hay? Y pues yo lo tengo claro, pero quiero que aquí quede clarísimo entre persuasión y manipulación, porque hay veces dicen, bueno, pero es que cuando uno está llevando al cliente a través de, eso no es manipular, ¿no? Entonces quiero que aquí queden con la tranquilidad de que estas fórmulas de persuasión para nada son de manipulación. Entonces cuéntanos un poquito acerca de esa diferencia. Muy linda pregunta. Yo creo que siempre es de la intención, desde el lugar como tú ves el mundo, ¿no? Esto me recuerda a Nicolás de Maquiavelo, ¿no? Como el príncipe, ¿no? Como el fin justifica los medios. Yo no creo en eso. Yo creo que si la intención es conectar con el otro, escucharlo de manera genuina, entender cuál es su problema,
también se vale la 90. Oiga, yo no tengo por qué venderle algo que usted no necesita. Yo creo que la manipulación se da ahí. También hay que entender la venta genuina. Sí, tenemos una responsabilidad por vender, pero si uno en esa escucha y en esa comprensión genuina del otro entiende que no es, pues no se trata de vender por vender. También el otro agradece cuando uno dice, oiga, no, yo no creo que sea el producto que usted está necesitando, pero entiendo su tema, estoy a su servicio. Cuando uno está en actitud de servicio y de conexión genuina, ahí no está de ninguna manera manipulación. Muy por el contrario, cuando uno quiere vender por vender a toda costa, pensando más en la venta que en el bien mayor, que es prestar un buen servicio a un cliente, ahí es donde se da la desconexión. Entonces, al final se trata para mí, de la intención con la que conversas y del impacto esperado, pero también desde el lugar de lo que lo haces, ¿no? Yo creo que todas esas herramientas son poderosas, pero desde un lugar genuino, desde buscar un impacto en el otro. Pero si es viable y si el otro lo necesita. Yo creo que también hay un tema de venta responsable, ¿no? Entonces sería como mejor forma de definirlo. También es la ética de cada quien a la hora de vender. Creo que ahí eso sí es otra historia. Y entonces ahorita que nos hablaba de fórmulas de persuasión, nos mencionaste una que es la IDA. Acabamos de hablar de la diferencia entre persuadir y manipular. En tus palabras, ¿qué es persuadir a otra persona? Para mí tiene que ver con la escucha genuina, ¿sí? La escucha activa, y es entender el otro en qué está. Yo voy a contar una historia personal. Yo trabajé hace muchos años en una firma de innovación y tenía un doble rol. Era facilitador y tenía que salir a vender estos proyectos. Y yo llegaba como una lora a donde los clientes y recitaba todo el portafolio y el cliente me escuchaba así. Yo digo, bueno, muchas gracias por la reunión. Y la gente, ¿cómo le fue? Bien, yo le recité todo. Pues no se trataba de eso. Se trataba era de estar presente en la conversación. Cuénteme usted qué está buscando, cuál es su necesidad. Mejor dicho, había que invertir la ecuación. El 80-20 del Pareto no era 80% hablando yo y 20% escuchándolo, sino al contrario. Entendí que se trataba de escuchar, de entender la necesidad del otro, no solo conectar desde el problema, sino también como seres humanos, ¿sí? Y cuando uno hace una buena radiografía de con quién estoy hablando, de ese cliente, pues la conversación es otra, ¿sí? Es que cada cliente es una aventura nueva para contar una historia. Entonces yo creo que de ahí está la verdadera fuente de la conexión emocional, estar en presencia con el otro, ¿sí? Entender su orilla, entender sus emociones, entender qué me está diciendo y sobre eso entender, ok, perfecto, ya entiendo tu problema, ven te cuento cómo lo resolvemos nosotros. Y si uno está en actitud de servicio, créeme que la energía es otra. Yo creo que ahí es donde se da la verdadera conexión, la verdadera persuasión. Y otra cosa, ser paciente. En estas ventas uno tiene que ser paciente. Yo fui director comercial en una ONG y esto también a veces, no todo se resuelve en la primera llamada, a veces hay que darse tiempo. Hay ventas consultivas que toman un poco más de tiempo, pero lo importante es establecer esa conexión genuina con el otro y poco a poco las cosas se van dando. Yo creo en eso. Claro, las técnicas para cerrar se conocen. Es entender que más allá de eso estamos hablando de ser humano a ser humano conversando y desde esa orilla, si hay esa conexión genuina, pues ya uno puede contar todo lo demás. Ahí sería como mi mejor forma de responderte la pregunta, mi querida Clau. Mari, y aquí tocas un tema que me encanta y es, venga, yo pensé que bastaba con ir y recitarle y me preguntaban cómo me fue. Yo dije, súper bien, porque le recité todo el portafolio, todo lo que me dijeron que me aprendiera, se lo dije, pero ese no era el sentido. El sentido era que tenía primero que entender al otro para desde ahí yo identificar desde mi expertise cuál era la mejor alternativa y ahí asesorar. Ahí es donde estamos hablando de una venta consultiva y te escucho, desde mi experiencia te ayudo y te persuado para ayudarte a acompañarte a tomar esa decisión. Y creo que aquí hemos sido muy enfáticos en que las características de mi propuesta no son suficientes, que hay que generar conexión, que para esa conexión hay algo fundamental y es que se conecten con lo que yo les estoy mencionando y que se visualicen como en medio de una historia donde en esa situación que está presentando su empresa, ellos van a ser los héroes de solucionar esa situación y que lo van a llevar de un lugar A a un lugar B. Digamos que viene haciendo el recorrido de lo que estamos haciendo con Barry, sumándole a esto que muchas veces heredamos los discursos de las empresas o de las personas de quienes recibimos esos cargos, pero no basta nuevamente con recitar, sino que está bien que le metas tu esencia y tu estilo, rescatando lo más potente desde esas fórmulas de persuasión. Entonces, digamos que eso es lo que quiero como concluir de lo que llevamos hasta ahora. Buenísimo, qué buen resumen ejecutivo, fantástico. Tan lindo. Barry, una pregunta, porque parte también de lo que tú nos mencionabas en esos espacios era la importancia de que haya emoción de parte y parte en esa interacción.
Entonces, para mis vendedores hermosísimos que nos están escuchando y esos líderes que tienen estos equipos a cargo, ¿qué tan importante para ti es la decisión en un proceso de compra de un cliente? ¿Tú qué crees? No, es fundamental, es fundamental. Para mí, al final del día, si hay una conexión genuina, yo siento que uno no vende, uno le compran. Creo, ese es un principio que lo he escuchado muchas veces en la vida, pero creo que el detrás de cámaras es una palabra bonita, es el acto de servir, el acto de ponerse al servicio del otro, de que el otro, este producto verdaderamente sea lo que está buscando y lo que necesita, cómo lo sorprendo, cómo le muestro esos beneficios poderosos que tiene este producto, siempre y cuando haya un entendimiento muy profundo de la necesidad del problema. Ahí es cuando la decisión se toma rápidamente. Y también cuando uno está en actitud de servicio, pues la gente dice, oiga, yo no solo estoy hablando con un comercial, estoy hablando con un aliado, alguien que me va a acompañar a lo largo del camino. Y ahí al final lo más importante es construir una relación. Dice un personaje, Seth Godin, que es un experto en marketing, que el marketing ya no se trata de las cosas que vendes, sino de las historias que cuentas. Y cuando uno genera conexión genuina, pues es más fácil generar ese proceso de decisión de compra. Creo en eso. Además que el storytelling en ventas es mucho más que contar una historia. Es una herramienta para conectar emocionalmente con el cliente. Entonces, en ventas, el storytelling es esa forma de construir un relato en torno no solo al producto o servicio, sino también a experiencias, deseos, a los problemas del cliente. Y si uno es capaz de conversar desde ahí, la decisión de compra se va a facilitar. Lo creo completamente, lo he vivido 1000 veces y creo que la clave es conectarnos de manera profunda con nuestras historias, no solo con hechos y datos o con estadísticas o con los argumentos, sino también, venga, y esto como lo muestro de una manera que el otro lo entienda, lo pueda recordar. Y ahí hay muchas herramientas, las metáforas, mejor dicho, los conceptos. Lo importante es, nuevamente, es la intención con la que comunicas, la intención con la que conectas con el otro. Y eso facilita definitivamente el proceso de decisión de compra. Así lo veo. Barry, y podríamos, para que ellos vayan como visualizando, porque vuelvo y te digo, también siento que hay veces hay como un temor o inclusive no creen que esto se puede aplicar en ventas, porque claro, hemos estado enseñados a dar el discurso desde lo técnico muchos años y cuando ya les vamos a vender la idea, venga, no sé qué en las características, háganlo a través de historia, entonces o me da miedo porque no sé cómo hacerlo o no estoy tan seguro de que esto funcione. ¿Podrías darnos un ejemplo? Vení, una persona normalmente lo haría de esta manera sin usar el storytelling, pero si a esto le metamos storytelling, miren lo que se podría hacer. ¿Podrías darnos un ejemplo? Aquí te estoy cogiendo a quemarropa, pero me encantan los ejemplos. Pues mira, yo he sido profesor de varias universidades. Un discurso de un emprendedor en una universidad que arrancó diciendo, ¿alguien ha dejado alguna vez el carro en la calle? Y todos, sí, perfecto. ¿Les ha pasado que los tocó en la calle porque no encontraron parqueadero? Y todos, sí, claro. ¿Les han robado alguna vez el radio o algo? Algunos levantaron la mano. ¿Alguien le ha puesto un par de tránsito por dejar el carro en la calle? Todos, sí. Y ya ese par de preguntas es ese momento de atención. Ya inmediatamente nos tenía completamente, pasó de la atención al interés y con unas preguntas. Y así fue, de una, sin decir, hola, me llamo fulano de tal, vengo, no, de una arrancó con unas preguntas. Bueno, mi nombre es tal, ahí sí se presentó como el protagonista de la historia. Y quiero contarles que he investigado mucho este tema, porque ese es un problema muy teso y nos enamoró del problema. Ustedes sabían que en Bogotá, nos contaban en ese momento que contó la historia hace un par de años atrás, se roban 384 carros a diario, todos así. No puede ser. ¿Sabían que somos la ciudad más peligrosa de América Latina para dejar carros en la calle? Y que la segunda es Medellín. Todos, no puede ser, de América Latina, qué pena. Bueno, pues al final, y empezó a contarnos el problema de una manera muy profunda. Y todos estamos enamorados. Bueno, pero ¿qué hay que hacer? Ah, no se preocupe, yo tengo una solución. Tengo una aplicación que se llama Parquea Fácil. Venga, le cuento lo que me di cuenta. Es que cuando la gente sale de su edificio, de su lugar de trabajo, su parqueadero queda desocupado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué pasaría si yo puedo hacer que ese parqueadero se arriende y que usted pueda parquear en cualquier lugar de Bogotá? Tengo una alianza con más de 10.000 propiedades raíz, 10.000 edificios, y usted a través de mi aplicación, usted puede parquear en cualquier lugar de Bogotá, en un edificio. ¿Te interesa? Bájate, Parquea Fácil, está en el App Store, descárgalo. Entonces todos bajamos la aplicación. Claro, era un proyecto universitario, no, finalmente esto no reventó, pero ahí está toda la persuasión. O sea, primero arrancó con una pregunta sugerente, que es esa atención, ¿listo? Y nos conectó, y nos hizo levantar la mano a casi todo el público, y nos fue llevando una serie de preguntas que
nos enamoró del problema y ahí nos generó interés. Y el interés rápidamente nos dijo, tengo una solución. Ah, listo, nos generó el deseo. Este personaje la está pensando. Y el deseo lo expresó contando el modelo de negocio, los beneficios que estaba pasando, cómo estaba. Esto lo hizo un poquitico más largo, aquí hice la versión resumida y luego pasó a la acción. ¿Te interesa? Descarga para que sea fácil. Vale $1, está en el App Store. Esto es la solución para que nunca más vuelvas a exponer tu vehículo en ninguna ciudad de Colombia. Y empecé esto nos explotó la cabeza. Entonces a veces contar historias se trata de eso. Se trata de enamorar a un cliente de un problema, en mostrarle las razones para querer y mostrarle cuál es la solución que traemos entre manos. El error está al revés. Cuando empezamos por la solución y no enamoramos a otro del problema, tenemos que tener ese interés. ¿Cómo así? Así es, venga, le cuento. Y si uno lo matiza, y venga, le cuento de un cliente que se llama Pepito Pérez, que le pasó esta situación, y a Pepito esto es lo que hacía, y después de que pasó por nuestro mundo, mira lo que pudimos hacer por él. Entonces, cuando uno es comercial, uno se va llenando historias de los clientes. Y hay que ser coleccionista de historias. Y en el momento justo, soltar la energía de la historia. Claro, y ahí es donde se genera como la conexión con el otro. Ah, esto le pasó a otra persona como yo. Sí, claro, se llamaba Pepito Pérez, trabaja en tal industria y usted no se imagina cómo le dio con la solución. Sí, entonces ahí es donde empieza el intercambio de energía. Y bueno, ¿cómo le parece? ¿Cuándo conversamos? Que ahí es donde ya vienen las técnicas de ventas que tú manejas de manera ejemplar y es cómo hacer un closure de manera efectiva. Pero la historia es un vehículo para, ¿sí? Porque genera como ese coraje de conectar con el otro, ¿no? Además que hay una cosa, las historias no son transacciones, es una experiencia emocional que el cliente no olvida y ahí es donde está verdaderamente el poder de una buena historia. No, estoy aquí, mejor dicho, yo creo que los que nos están escuchando y viendo deben estar ahí también como abrumados aquí como con toda esta información tan bonita. Y miren el ejemplo, yo creo que aquí hagamos un par en el camino y hagamos este análisis porque miren la historia que nos cuenta aquí Barry. Ese emprendedor probablemente hubiera podido simplemente irse por la fácil y decir, bueno, les quiero decir, tengo un emprendimiento que se trata de una aplicación para que usted pueda buscar un espacio para parquearse en una ciudad tan insegura como Bogotá. Y pues era una historia más, una aplicación más. Pero miren lo que logra él aquí es, la otra opción es, primero, generemos identificación para que la gente diga, a mí me pasa y quiero saber cómo evitarlo. Entonces empieza con venga, ¿quién ha dejado el carro en la calle? O sea, situaciones típicas con las que ese cliente prospecto para él se identifica. Y hay un ejercicio muy bonito que Barry lo manifiesta, que la gente empieza a levantar la mano y cuando empieza a ver que es algo común a la audiencia, entonces empiezan a decir, este es un problema común, quiero saber más. Y le toca un dolor muy profundo y es que estamos en la ciudad más peligrosa. Y entonces, para que esto no le pase, no se preocupe, yo tengo la solución y es muy fácil de esta manera, esta manera, esta manera. Miren cómo lo fue llevando. Es decir, el mensaje es el mismo. Aquí quería venderle la aplicación y que la descargara y aquí también. Pero escuchando a Barry, miren que uno se iba envolviendo en la historia y como que lo va guiando, persuadiendo a querer escuchar más, querer saber más hasta en un punto tal que lo llevó al deseo de decir, yo quiero descargar esa aplicación. O sea, no la has desarrollado, desarrollala. O sea, ¿qué estás esperando? Porque realmente mira que todos los que estamos aquí, en un 80-90% nos identificamos con tu historia. Miren que sí es posible, me encanta Barry que les hayas dejado este ejemplo que les sirva de inspiración a las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, Barry, otra pregunta y es, también ha pasado que cuando ya se animan a empezar a poner en práctica el storytelling, que ya vemos que más que suena pues, un concepto muy, muy lejano, pero realmente es algo con lo que hemos nacido, que son historias, solamente que es aplicar esa narrativa y esa historia que funciona muy bien, con la que las personas se conectan para vender. Copywriting también es hablar de textos que también persuaden y venden, es aprender también es a escribir. Pero entonces cuando ya se van al extremo de querer ir a poner en práctica, ¿qué te has encontrado tú que sean los errores más comunes en aplicación de storytelling que nos quisieras decir acá, no sé, 3, 4 errores para que los evitemos y cómo solucionarlos? Bueno, hay uno de los errores más frecuentes es no construir un conflicto adecuadamente, es decir, no plantear bien el problema. Uno cuando uno tiene un deber a la hora de contar una historia es profundizar en el problema. Dice Donald Miller, hay un personaje, Donald Miller escribió un libro que se llama Cómo construir tu story brand. Aquí tengo el libro acá a la mano. Miren esa cantidad de libros que pudieran, por Dios. Y Donald Miller dice, yo sé, no es un muro falso, no es un muro falso.
Si no tienes un problema que resolver, no tienes una historia para contar. ¿Sí? O sea, uno puede una historia, la puede volver uno plana o la puede volver enriquecida. Entonces, Y en ventas sí que es clave eso que estás mencionando, o sea, claro, tiene que haber un problema para que el cliente te quiera comprar la solución. exacto. Entonces, el storytelling, si no comprendes el conflicto y los detalles del producto, pues el cliente se va a perder en la historia. Bueno, y esto, ¿y a mí por qué me toca a mí? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Entonces, el conflicto debe ser lo más relevante. Dicen que si no hay conflicto, no hay historia. ¿Sí? Y al final, contar historias es un proceso de transformación, de pasar de un punto A a un punto B, de pasar de la sombra a la luz, de pasar de un problema a una solución. Entonces, el poder de una historia es eso. Pues debe ser corta, simple, directa y que genere recordación. ¿Listo? Errores comunes: no empezar con energía arriba, no empezar como llamando la atención. Otro error común: no entender a quién le estoy hablando, porque puede ser una persona muy técnico que sepa igual que tú. Hay que preparar las conversaciones, puede hacerte una pregunta inesperada. ¿Qué preguntas te puede llegar a hacer? Es que no solo se trata de la historia, es entender que detrás de esto hay una conversación y finalmente, pues dejar una resonancia en el mensaje que vas a dar. Al final, una historia es esto: principio, medio o nudo y desenlace. Eso lo sabemos, pero también hay que limpiarla y no sobrecargar la información. Hay que hacer que la historia, hay que practicarla. Hay un concepto muy bonito. Yo no lo diría tanto como un error, sino más bien como un tema de conexión. Y dice Bobet Buster: siempre que cuentes una historia, haz de cuenta que se la contaras a un amigo, porque inmediatamente establece la conexión. Si tú la cuentas serio, lejano, con los brazos cerrados, pues no, tu cuerpo no está en sintonía con la historia. En cambio, si la cuentas a un amigo y tratas al cliente como si fuera tu amigo, ahí haces toda la diferencia. Entonces, no solo se trata de lo que cuentas, sino cómo lo cuentas y la energía con la que lo cuentas. Ahí está el talento. Muy cierto. Y esa interacción con la otra persona, porque bueno, al fin de cuentas nos movemos por energía y esa conexión sube la energía o la baja. De hecho, pues uno ve cuando está con un grupo y hay conexión, se siente que el nivel donde le entregar información en doble vía es más fácil con esa conectividad, ¿cierto? Pero cuando no, es más difícil que te suelten información que es valiosísima para nosotros los que estamos en ventas. Barry, otra pregunta que te quería hacer por acá y es: se tiende a pensar que todo esto de la narrativa, del storytelling, es muy fácil de aplicarlo o que solo se aplica en esas presentaciones, digamos, verbales, cuando estamos ante un comité, cuando estamos frente al cliente, pero esto se puede aplicar en los otros canales, es decir, un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de audio. Entonces, cuéntanos tu perspectiva. Hay un tema que se llama storytelling transmedia, y el storytelling transmedia habla precisamente de eso, que cada formato tiene unas reglas de juego. No es lo mismo contar una historia en TikTok, tienes pocos segundos para capturar un video, a un LinkedIn que tienes un espacio ampliado de conversación, o en Instagram que es un formato más visual y donde los textos tienen que ser más ágiles. Yo creo que hay un llamado a entender que cada formato es una aventura, una forma de comunicar diferente, pero las reglas de llamar la atención, de generar impacto, pues son las mismas, siempre y cuando uno entienda que hay economía de lenguaje y una forma de impactar diferente. Entonces, en un correo electrónico, pues lo primero que tienes que hacer es llamar la atención desde el principio. ¿Cómo genera ese gancho del comienzo de la historia? ¿Qué le vas a decir? En el cuerpo del texto, ¿cómo vas a emocionar con el mensaje? ¿Qué le quieres decir? Y finalmente, ¿cuál es la resolución? La resolución es ese desenlace que quiero que pase. En presentaciones comerciales podemos pensar en el viaje del héroe de Joseph Campbell, ¿no? Y es llevar al cliente una travesía hacia ese conflicto, hacia esa solución de producto. ¿Sí? Búsquenlo, el viaje del héroe de Joseph Campbell, la gráfica la entienden. Hacer el ejercicio con eso puede ser interesante. En redes sociales, igual. La gente compra emociones, compra el impacto visual con lo que cuentan las historias. Además que las historias no solo informan, las historias transforman. Esto lo dice Andrew Stanton, el creador de Buscando a Nemo. Tiene una charla TED divina que hay que buscar a Andrew Stanton en TED Talks. Y definitivamente cada canal exige una arquitectura de lenguaje. Se vale pensar es que al principio es cómo llamo la atención, cómo genero ese interés para que me quieran comprar. De pronto arrancar con una pregunta sugerente, como lo hice ahorita, o soltar una estadística divertida, una estadística o una confesión personal, y después decirle: venga, le cuento un problema que estoy viendo, me encantaría conversar con usted. ¿Conversamos? Y ahí es donde se genera esa interacción. Entonces, el storytelling tiene muchas aplicaciones. Lo importante o lo fundamental es la coherencia del mensaje. Y es que cada canal requiere esa coherencia. Seguramente un correo electrónico hay que ser breve, impactante, captar la atención desde el asunto y pues llevar al cliente a ese recorrido de emociones, ¿no? En las diferentes redes sociales, cada canal nos exige otras reglas de juego, pero al final se trata de esto: actitud creativa,
para querer conectar con el otro y llevar un mensaje de un punto A a un punto B. Ahí está como la magia. Buenísimo. Barry, quisiera que para las personas que nos escuchan, que ya sabes que son dueños de empresa, que son gerentes, líderes comerciales y obviamente vendedores, ¿cuáles serían esas 3 recomendaciones que les darías para que se animen a empezar a poner en práctica, si todavía no lo tienen, presentar su discurso, su portafolio, su propuesta, obviamente apoyándose en storytelling y copyright? O sea, ¿cuáles serían esas 3 recomendaciones para que se animen y para que puedan empezar a hacerlo? La primera es que yo creo que todos somos contadores de historias, porque todos tenemos algún amigo al que le contamos algo alguna vez. Y creo que es entender que ese mismo lenguaje se puede llevar a una conversación comercial. Cuéntale, el primer consejo sería cuéntale la historia como si fuera tu amigo. No llegas a encontrar un cliente, no, inmediatamente me encontré con un amigo y esa energía hace la diferencia a la hora de contar una historia. Segundo, cuando contamos historias pasamos energía. Pasamos energía. Es que no solo es la narrativa, es nuestro cuerpo en disposición, nuestra voz en disposición para decirle, esto que le cuento es una nota. Si uno genera interés en el otro. Dicen que si no hay lágrimas en el escritor, no hay lágrimas en el lector. Entonces, esa actitud con la que uno conversa también es un ingrediente fundamental. Y tercero, y es muy importante, tranquilidad y práctica. Práctica, práctica, práctica. Las historias evolucionan, no se cuentan igual 2 veces. Tú puedes contar la misma historia acá y pronto la siguiente vez te sale diferente. Escucha cómo lo cuentas, qué te funciona y la vas matizando. Es un proceso evolutivo de conversación. Al final se trata de eso. Y yo creo que al final, si uno se la goza y en el fondo hay una actitud de servicio, de querer hacer que el otro esté bien y de servirle, yo creo que las ventas se dan de esa manera, ¿no? Se genera esa conexión. No solo somos comerciales, también somos personas que conectan de manera genuina con nuestros clientes. Ahí está la magia. Buenísimo. Entonces, aquí, como acaban de ver, este personaje es envolvente en todo lo que nos cuenta, la pasión con la que él cuenta y lo que es tan experto se contagia. Por eso, digamos que tenía tantas ganas de traerte a este espacio, Barry, ¿verdad? Que mil gracias por toda la sabiduría que nos compartes hoy. Estoy segurísima que todas las personas que nos escuchan van a quedar muy inspiradas. Uno, para leer más con todas esas biografías que nos dejas. 2, creo que queda aquí el reto interesante con los ejemplos que nos compartiste en la historia del héroe y de este emprendedor, como a través de su pitch o su presentación logró impactar. Vimos ahí unas posibilidades y realmente es más envolvente la opción que nos compartes del storytelling. Así que espero, mis queridos oyentes y las personas que nos ven a través del canal de YouTube y a través del video en Spotify, que se animen a poner en práctica esto y empezar a cambiar su discurso. Es una manera de diferenciarse de la competencia, es una manera de que el cliente lo recuerde más fácilmente porque quedó envuelto en todo lo que usted le contó y se visualizó y se imaginó en ese lugar al que quiere llegar gracias a usted. Entonces espero que se animen, déjenos los comentarios aquí y si quieren seguir aprendiendo de este personaje, por favor, Barry, cuéntanos en dónde te pueden encontrar en las redes sociales. Claro, claro que sí. En LinkedIn, Luis Felipe Barrientos Moreno. En Instagram, @BarryCrow. Y bueno, son las 2 redes que más uso. Realmente ahí yo creo que me contactan fácilmente. Y gracias a ti por este espacio tan maravilloso. No, yo Quiero feliz. soltar una perla final, ¿qué te parece? Claro que sí. Adelante. Dice un rockero colombiano que las personas no están hechos de átomos, sino de historias. Y que una buena historia no se olvida con el paso del tiempo. Así que no hay mejor forma para tener una relación comercial que contar historias. Buenísimo, me encanta esa perla, espero que les quede aquí a todos ustedes. No se preocupen, les vamos a dejar las redes sociales de Barry en los comentarios para que puedan acceder a él. Y bueno, les cuento que tengo la fortuna de que Barry nos va a acompañar en el próximo Bootcamp. Entrenamiento Abierto es uno de nuestros invitados especiales porque definitivamente pensamos que hay que diferenciarnos en el discurso y sé que Barry con toda su sabiduría nos va a ayudar a que las personas que participen en este Bootcamp se lleven un poco más de herramientas para empezar a practicar. Así que sigan a este hombre. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Déjenos en los comentarios lo que más les gustó de este espacio. Y si todavía no te has unido a nuestro canal de YouTube o a nuestro podcast a través de Spotify, pues que este sea un buen momento. Así que prende la campanita de alertas para que recibas todas las notificaciones. Y por favor, lo bueno se comparte. Así que comparte esto con algún colega que esté en el mundo de las ventas para que aprenda más acerca de cómo vender más y mejor. Hoy con Barry. Un abrazo. Chao, chao.